Nos mintieron. El apego sí es bueno. Todo el mundo dice que el apego es malo, que no te apegues, que no dependas de nadie, que aprendas a soltar. Pero, ¿y si te dijera que el problema real nunca fue el apego? ¿Y si te dijera que uno de los psicoanalistas más importantes de la historia decía que el apego no solamente no era malo, sino que incluso era una necesidad humana esencial? Bienvenidos a Humanamente. Si tú también creciste pensando que el apego era malo, negativo o transgresor a nuestra personalidad, este episodio es para ti. Porque hoy vamos a conocer por qué el apego es tan importante y cómo sin él la humanidad simplemente no existiría. Entonces, si me estás diciendo que el apego no es el problema, ¿por qué algunas personas terminan atrapadas durante años en relaciones que las hacen sufrir? ¿Por qué seguimos pensando en alguien que nos lastima? ¿Por qué volvemos una y otra vez incluso cuando sabemos que esa relación ya no nos hace bien? Porque la respuesta no está solamente en el corazón, también está en nuestro cerebro y en algo que las redes sociales, los casinos y las relaciones tóxicas tienen en común. Pero para responder todas estas interrogantes, necesitamos construir primero una base sólida. Porque antes de entender por qué nos cuesta tanto soltar, primero tenemos que entender cómo fue que aprendimos a vincularnos. Por eso, he decidido dividir este episodio en dos videos. Primero, para que comprendamos cómo las experiencias que vivimos durante nuestra infancia pueden influir en la manera en que amamos, nos relacionamos y buscamos seguridad emocional en la adultez. Y en el siguiente, vamos a hablar del por qué nuestro cerebro puede quedar atrapado esperando una recompensa emocional que a veces ya nunca más llegará. Ahora bien, antes de iniciar este episodio, me gustaría acotar algo muy importante. Todo lo que vas a escuchar en este video no reemplaza ni sustituye el acompañamiento de un profesional de la salud mental. Lo que comparto en estas palabras nace de mis experiencias, de mi proceso y de las enseñanzas que fui encontrando en mi camino. Mi intención no es darte un diagnóstico. Mi intención es brindarte un alcance, una perspectiva y una base desde la cual puedas empezar a comprender mejor lo que quizás estés viviendo, tal como en su momento yo tuve que hacerlo conmigo mismo. Y si después de escuchar este episodio sientes que es momento de acercarte a un profesional de la salud mental que pueda acompañarte en tu proceso, desde ya quiero felicitarte por ese gran paso y decirte que a la distancia yo te acompaño en tu proceso. Porque a terapia no vamos los que estamos locos. A terapia vamos los que queremos evolucionar sacando la mejor versión de nosotros mismos. Ahora sí, como diría Stephen Covey, primero lo primero. Así que vamos a iniciar hablando de algo que muchas personas hemos escuchado durante toda nuestra vida, pero que pocas veces nos hemos detenido a comprender realmente. El apego. ¿Qué es el apego? ¿Cómo se desarrolla? ¿Por qué es tan esencial? ¿Y qué podría pasar si no lo tenemos en nuestras vidas? Pero para entender mejor el apego, primero me gustaría citar al psicoanalista inglés John Bowlby, padre de la teoría del apego. Él nos decía que el apego es un vínculo emocional profundo y duradero que conecta a una persona con una figura significativa que le proporciona seguridad, protección y regulación emocional. En pocas palabras, es un vínculo emocional profundo que desarrollamos con nuestros primeros cuidadores, especialmente durante la infancia. Nuestros primeros cuidadores, llámese papá, mamá o un apoderado. No obstante, para comprender mejor el apego y su importancia, es esencial entender primero algo fundamental sobre el ser humano. Y es que, a diferencia de muchas otras especies, nosotros
nacemos extremadamente dependientes, inmaduros e indefensos. Por ponerte ejemplos, un reno en su primer día de nacido, por ejemplo, ya camina. Una jirafa puede ponerse de pie y empezar a caminar pocos minutos después de haber nacido. Un caballo aprende a correr solo un par de horas tras su nacimiento. Pero nosotros no. Un bebé humano nace completamente dependiente de otros para poder sobrevivir. Un bebé humano tarda años incluso en alcanzar un nivel básico de autonomía. Eso significa que nuestro cerebro está diseñado para desarrollarse en relación con otros seres humanos. Y no solamente dependemos de los demás para alimentarnos o protegernos, también dependemos de ellos para desarrollar nuestro mundo emocional, porque durante los primeros años de vida no tenemos la capacidad de regular por nosotros mismos emociones como el miedo, la tristeza, la frustración o la angustia. Imagínate, cuando un bebé llora, se asusta o se siente inseguro, necesita que una figura de cuidado, en este caso sus padres o primeros cuidadores, lo ayude a volver a sentirse seguro. No para manipular, sino porque su sistema nervioso está diseñado para mantener cerca a quien puede protegerlo. Es por eso que Bowlby no veía el apego como algo sentimental, romántico o como un lujo psicológico. Lo veía como una necesidad biológica de supervivencia. Porque para Bowlby, los seres humanos necesitamos conexión emocional de la misma forma que necesitamos alimentos. Entonces, en base a estas primeras interacciones, el infante empieza a responderse preguntas que ni siquiera él mismo puede formularse con palabras. ¿Soy importante para los demás? ¿Merezco ser amado? ¿Puedo confiar en las personas? Cuando necesito ayuda, ¿alguien estará para mí? Las respuestas a esas preguntas van inconscientemente construyendo su estilo de apego. Dicho de otra forma, nuestros primeros cuidadores nos enseñan quién creemos que somos nosotros y qué podemos esperar de los demás. Así que la forma en que aprendimos a ser amados durante nuestra infancia suele convertirse en la forma en que buscamos amor durante la adultez. Pero entonces, ¿qué podría pasar si no tenemos el apego en nuestras vidas? ¿Por qué me dices que es tan indispensable? ¿Acaso tener apego es vital para nuestra existencia? Y para responder estas preguntas, vamos a remontarnos a los años 40, con el psicoanalista austriaco René Spitz. Este especialista estudió bebés que vivían en orfanatos y observó algo muy impactante. Los niños en estos centros tenían comida, tenían higiene y atención médica, pero estaban separados de sus figuras de apego y recibían muy poco afecto. El resultado, muchos de ellos desarrollaban apatía extrema, enfermedades frecuentes, retraso severo en el desarrollo físico y motor, conductas autoagresivas, desnutrición, marasmo e incluso algunos morían solo a los pocos meses de haber nacido. Spitz le llamó a esto la depresión anaclítica. Y esta fue una de las primeras demostraciones científicas de que la privación emocional podía tener consecuencias muy graves. Asimismo, hay una anécdota muy particular que se cuenta a lo largo de la historia, y es la del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico II, exactamente en el siglo XIII. Según las crónicas, Federico quería descubrir cuál era el idioma original de los seres humanos, y para intentar descubrir ello, ordenó que varios bebés fueran aislados de todo el mundo. Ordenó que solo recibieran alimentación y cuidados físicos, pero que nadie les hablara, cantara, arrullara, abrazara o mostrara siquiera un atisbo
mínima muestra de afecto. Federico estaba convencido de que si un ser humano no aprendía ningún idioma, acabaría hablando de forma espontánea la lengua natural de la humanidad, la misma que para él habrían usado Adán y Eva en el paraíso. El resultado es que los bebés no terminaron hablando esa esperada lengua innata de la humanidad, ni mucho menos inventaron una nueva. La historia nos cuenta que a los pocos meses todos estos niños terminaron muriendo. Y lo paradójico de todo esto es que, sin pretenderlo, Federico demostró algo que los psicólogos y lingüistas confirmarían siglos después. El lenguaje y el apego no son solo un sistema de sonidos y muestras de afecto, sino son el reflejo de la interacción humana. En pocas palabras, sin comunicación y sin amor, la vida simplemente se apaga. Entonces, volviendo a la teoría de Bowlby, el psicoanalista nos mencionaba que cuando nuestros primeros cuidadores procuran que estos procesos de regulación emocional ocurran de manera suficientemente sana, solemos desarrollar un apego seguro o apego sano, como también se le nombra. Y entonces, ¿qué es el apego sano? ¿Cómo se relaciona una persona con apego sano? ¿Y qué comportamientos pueden hacerme creer que lo he desarrollado? El apego seguro o sano. Según John Bowlby, se desarrolla cuando, durante la infancia, el niño cuenta con una figura de cuidado que responde de manera consistente a sus necesidades físicas y emocionales. No significa haber tenido una infancia perfecta. Significa haber crecido con una persona que, la mayor parte del tiempo, estuvo disponible para brindar protección, afecto, consuelo y seguridad. Gracias a ello, el niño aprende una idea fundamental. El mundo puede ser un lugar seguro y yo soy digno de ser amado. Ahora, como ya sabes que me gusta hacer dinámico estos episodios, voy a entregarte 7 características con definiciones, ejemplos y preguntas introspectivas para que puedas discernir si probablemente eres una persona con apego seguro. Entonces, una persona que desarrolló apego seguro, primero, vamos a hablar del mensaje que tarda en llegar. Imaginemos que tu pareja tarda 4 horas en responder un mensaje. Este tipo de personas, en lugar de imaginar lo peor, piensa, probablemente está ocupada, ya responderá cuando pueda. La persona no siente que el silencio sea una amenaza para la relación. Confía en su pareja sin necesidad de controlar constantemente la relación. ¿Y por qué? Porque no ama desde el miedo, ama desde la confianza. Entonces, la pregunta introspectiva sería, ¿puedo tolerar la distancia temporal sin sentir que me están abandonando o traicionando? Número 2. El espacio personal o la independencia. Imaginemos que su pareja le dice, hoy quiero salir con mis amigos. Este tipo de personas dirían algo como, qué bueno que tenga su espacio, yo también tengo mi vida. No siente que cada actividad sin él sea una señal de rechazo. En lugar de sentirse reemplazada o abandonada, entiende que mantener espacios individuales también fortalece la relación. Ama profundamente a su pareja, pero no abandona sus metas, sus amistades, su trabajo ni sus pasatiempos. Entiende que una relación debe complementar su vida, no convertirse en toda su vida. Entonces, la pregunta introspectiva sería, ¿puedo permitir que mi pareja tenga una vida propia sin sentirme desplazado? Tercera, en las discusiones.
Ahora vamos a cuando hay una discusión con su pareja. Este tipo de personas, en vez de pensar todo terminó, piensa más bien cosas como tenemos un problema que resolver, estamos molestos, pero podemos hablarlo. No interpreta el conflicto como el fin de la relación. Sabe discernir entre un conflicto de pareja y el final de la relación. Y, adicionalmente, busca resolverlos mediante el diálogo, sin sentir que cada discusión puede significar el final de esta. Entonces, la pregunta introspectiva sería, ¿puedo discutir sin sentir que todo se va a terminar? Cuarta manera. Tu pareja te dice que necesita tiempo para pensar algo. Quizá luego de una discusión, quizá luego de un malentendido. Estas personas suelen pensar algo como, entiendo, cuando estés lista, lo conversamos. Respeta los espacios personales, tanto los propios como los de la otra persona, sin entrar en pánico. Comprende que una relación sana está conformada por dos personas completas que deciden caminar juntas, no por dos personas que necesitan completarse. La pregunta introspectiva sería, ¿puedo respetar el espacio del otro sin sentirme rechazado? Número 5. Su pareja tuvo un día malo, entonces está frío o distante. Este tipo de personas pensarían algo como, quizás tuvo un mal día, le preguntaré cómo está. No asume inmediatamente que el problema es él. Entiende que todos, inclusive su pareja, puede tener un día negativo. La pregunta introspectiva sería, ¿necesito que todo esté perfecto para sentirme querido? Número 6. Conversa lo que siente, sea positivo o negativo. Este tipo de personas pueden decir, esto me lastimó, me gustaría que lo conversemos. Si algo le duele, lo expresa. No espera que la otra persona adivine lo que siente. Este tipo de personas pueden expresar lo que sienten sin miedo excesivo al rechazo. Entonces, la pregunta introspectiva sería, ¿suelo dejar que mi pareja adivine lo que me pasa? Número 7. Puede recibir amor y entregar amor sin necesidad de sentirse vulnerable. Este tipo de personas expresan su amor abierta y libremente. Cuando reciben amor, no huyen ni piensan, esto es muy perfecto para ser cierto. Porque puede sentirse cómoda tanto dando como recibiendo afecto. Tienen capacidad de disfrutar la cercanía emocional sin sentir que pierden su libertad. La pregunta introspectiva sería, ¿puedo dar y recibir amor sin necesidad de sentirme emocionalmente vulnerable? Este último punto quizás te pueda haber parecido muy obvio, pero no lo es. Y más adelante comprenderás a qué me refiero. Entonces, es bueno aclarar que una persona con apego seguro no ama menos que los demás, simplemente ama diferente. ¿Y por qué? Porque no ama desde el miedo a perder. Ama desde la tranquilidad de saber que una relación sana se construye con confianza, comunicación y libertad. Y el tener apego seguro no significa no sufrir nunca. No significa no sentir celos nunca. O que no sientes miedo jamás. Significa que cuando aparecen esos sentimientos, la persona generalmente puede regularlos y hablarlos sin que estos dominen toda la relación. No obstante, de la otra cara, de la misma moneda, la realidad es que no todas las historias comienzan de la misma manera. No todos crecimos con figuras de cuidado disponibles
emocionalmente. Algunos crecieron con afecto inconsistente, otros con rechazo, otros con ausencia y otros incluso con personas que al mismo tiempo representaban amor y miedo. Bowlby observó que cuando esas primeras experiencias de cuidado no logran brindar la seguridad que un niño necesita, pueden desarrollarse distintos estilos de apego inseguro, no porque el niño haya hecho algo mal, sino porque aprendió a adaptarse al ambiente en el que le tocó crecer. Y esos estilos de apego los clasificó principalmente en tres: el apego ansioso, el apego evitativo y el apego desorganizado. Ahora bien, antes de continuar describiéndote cada uno de estos estilos de apego, me gustaría hacerte un hincapié en algo. Ahorita lo que viene, no lo escuches pensando en tu ex. Lo que viene, no lo escuches pensando en tu pareja. Ni tampoco lo escuches pensando en tus padres. Lo que viene, escúchalo pensando en ti. Porque el objetivo de este episodio ya no es diagnosticar a nadie más. A partir de este episodio vamos a empezar a comprendernos a nosotros mismos. Vamos a dejar de mirar al exterior y empezaremos a mirar hacia el interior. Y quizás, mientras avanzamos, algunas situaciones, emociones o comportamientos te resulten familiares. Y es completamente normal. Recuerda que no estamos hablando de etiquetas. Estamos hablando de patrones que aprendimos para adaptarnos y sobrevivir emocionalmente. Así que empecemos por el primero. El apego ansioso. ¿Qué es el apego ansioso? El apego ansioso suele desarrollarse cuando durante la infancia las figuras de cuidado fueron inconsistentes. Es decir, algunas veces estaban disponibles emocionalmente y otras veces no. En ocasiones brindaban cariño, atención y seguridad, pero en otras podían mostrarse distantes, ausentes o impredecibles. Como consecuencia, el niño aprende que el amor existe, sí, pero que no siempre está garantizado. Y crece con una sensación constante de incertidumbre. Entonces, en la adultez, esa incertidumbre suele transformarse en un miedo profundo al abandono y al rechazo. Por eso la persona con apego ansioso busca constantemente señales de que la relación sigue estando bien. No porque quiera controlar a su pareja, sino porque necesita sentirse segura. Entonces, ¿cómo se relaciona una persona con apego ansioso en una relación? Vamos por el primer ejemplo. El mensaje que no llega. Una persona con apego ansioso, imaginemos, le escribe a su pareja, pasan 2 horas, luego 3, luego 4. La incertidumbre le comienza a generar ansiedad y en su mente comienzan a aparecer pensamientos como: ¿estará molesta? ¿Habré hecho algo malo? ¿Y si ya no quiere hablar conmigo? ¿Y si conoció a otra persona? El silencio en este tipo de personas se convierte en una amenaza. La persona con apego ansioso no suele sufrir por lo que sabe, sufre por lo que no sabe. Y como el cerebro no tolera bien la incertidumbre, empieza a construir historias para intentar darle una explicación a ese silencio. Entonces, la pregunta introspectiva sería: ¿mi mente crea historias negativas cuando no tengo información o en la incertidumbre? Número 2. Interpreta pequeños cambios como señales de peligro. Por ejemplo, su pareja cambió su forma de escribir. Imaginemos que antes recibía un mensaje de buenos días, amor, con un corazón. Hoy recibe solo un buenos días
sin un emoji y nada más. Este tipo de personas automáticamente piensan, algo cambió, seguro ya no siente lo mismo, seguro está perdiendo el interés. Antes no escribía así. Algo está pasando definitivamente. La persona con apego ansioso desarrolla una especie de radar emocional. Busca y analiza constantemente señales y detalles, por muy pequeños que parezcan, para medir el estado de la relación, porque desea confirmar si ésta sigue siendo segura. El problema es que muchas veces interpreta cambios normales como amenazas reales. La pregunta introspectiva sería: ¿analizo demasiado los mensajes, emojis, puntos o tonos de voz? Número 3. Necesita cercanía constante. Como ejemplo, imaginemos que la pareja quiere salir con sus amigos. Su pareja un día llega y le dice: hoy voy a salir con mis amigos. En lugar de verlo como algo natural, aparece la ansiedad. Preguntas como: ¿y si conoce a alguien mejor? ¿Y si se da cuenta de que ya no me necesita? Pero yo soy su pareja. Debería pasar todo el tiempo conmigo, no con ellos. Para este tipo de personas, la distancia, incluso cuando es saludable, puede sentirse como una forma de abandono. Por eso, necesita mantener una sensación constante de cercanía para sentirse seguro. La pregunta introspectiva sería: ¿me cuesta sentirme tranquilo cuando mi pareja no está conmigo? Número 4. Ama con mucha intensidad, pero porque teme perder el vínculo. Pongamos el ejemplo de una discusión. Después de una pelea, su pareja le dice: necesito unas horas para tranquilizarme. La persona con apego ansioso siente que todo está en riesgo. Puede insistir en hablar inmediatamente, llamar varias veces o buscar resolver el conflicto cuanto antes. Y no lo hace necesariamente porque quiera controlar. Lo hace porque el conflicto activa su mayor herida: el miedo al abandono. Para este tipo de personas, resolver el problema rápidamente significa recuperar la sensación de seguridad. La pregunta introspectiva sería: ¿siento que cada pelea puede terminar la relación? Número 5. Busca validación con frecuencia. Necesidad constante de confirmación. Aunque su pareja le demuestra cariño, siempre este tipo de personas sienten la necesidad de preguntar constantemente cosas como: ¿me quieres? ¿Todo está bien entre nosotros? ¿Sigues enamorado de mí? En este tipo de personas, la validación funciona como una especie de calmante emocional. Eso le da tranquilidad, pero esa tranquilidad lamentablemente dura poco. Por eso necesita volver a buscar nuevas confirmaciones de que sigue siendo amado. Pregunta introspectiva: ¿confundo espacio con abandono? Si te das cuenta, ninguno de estos ejemplos habla de una persona que ama demasiado. Por el contrario, hablan de una persona que vive con demasiado miedo a perder el amor. Y cuando el miedo dirige una relación, la tranquilidad desaparece. Y cada silencio, cada cambio o cada distancia puede sentirse como una amenaza. Porque el mayor enemigo del apego ansioso no siempre es la realidad. Muchas veces son las historias que la mente construye cuando no tiene toda la información. Pero esto no significa que todas las preocupaciones sean imaginarias.
A veces sí existen señales reales de una relación problemática. La diferencia está en que la persona con apego ansioso tiende a interpretar la incertidumbre como una amenaza incluso cuando no hay evidencia suficiente. Y si mientras escuchabas todo esto sentiste que te identificabas con el apego ansioso, quiero que te quedes con estas preguntas. ¿Cuántas veces has sufrido por historias que ocurrieron únicamente en tu mente? ¿Cuántas veces el miedo al abandono fue más fuerte que la realidad? Porque cuando vivimos desde el miedo a perder a alguien, dejamos de disfrutar el amor y comenzamos a sobrevivir dentro de la relación. Porque amar no debería significar vivir con miedo constante. El amor sano recuerda que no se sostiene vigilando, persiguiendo o buscando pruebas todos los días de que la otra persona sigue ahí. Se sostiene en la confianza. Y si descubres que gran parte de tu tranquilidad depende de que alguien más te valide constantemente, quizá no sea porque amas demasiado. Quizá sea porque en algún momento de tu historia aprendiste a creer que el amor podía desaparecer de un momento a otro. Entonces, quizás lo que estás sintiendo no es exceso de amor, sino exceso de miedo. Y recuerda esto, aquello que se aprendió también puede desaprenderse y transformarse. Vamos al segundo estilo de apego, el apego evitativo. Entonces, ¿qué es el apego evitativo? Este tipo de apego suele desarrollarse cuando, durante la infancia, las figuras de cuidado fueron emocionalmente distantes, frías o poco disponibles. Quizás el niño recibía alimento, educación o cuidados básicos, pero cuando necesitaba consuelo, afecto o contención emocional, aprendía que esas necesidades no eran atendidas de manera constante. Entonces, con el tiempo, el niño llega a una conclusión inconsciente. Si quiero evitar sufrir, será mejor no depender demasiado de nadie. Y esa estrategia, que en su infancia le ayudó a adaptarse, puede acompañarlo hasta la adultez. Por eso, la persona con apego evitativo suele valorar mucho su independencia y puede sentir incomodidad cuando una relación exige demasiada cercanía emocional. Su mayor herida suele estar relacionada con el rechazo emocional y su mayor miedo no es tanto el abandono, sino sentirse vulnerable o depender de otra persona. Ahora, ¿cómo se relaciona este tipo de personas en las relaciones? Primero, necesito mi espacio. Digamos que su pareja le dice, últimamente siento que estamos un poco distantes. Este tipo de personas, en lugar de acercarse emocionalmente, responde, solo necesito un poco de espacio. Para una persona con apego evitativo, la cercanía emocional intensa puede sentirse abrumadora. Tomar distancia no siempre significa que dejó de amar. Muchas veces es la forma que aprendió para regular sus emociones y recuperar la sensación de seguridad. La pregunta introspectiva sería, ¿sientes que la cercanía con tu pareja amenaza tu libertad? Número 2. Le cuesta hablar de sus emociones. Su pareja le pregunta cosas como, ¿qué te pasa? Te noto diferente. Y estas personas responden, nada, aquí no pasa nada. No es importante. Desde muy temprana edad, este tipo de personas aprendieron que mostrar sus emociones no cambiaba mucho las cosas, o incluso podía hacerlo sentir incómodo. Por eso, suele guardar lo que siente y resolverlo internamente. La pregunta introspectiva sería, ¿me cuesta dejar que alguien me conozca profundamente?
Después de una discusión, se aleja. Tras una pelea, en lugar de buscar conversar, deja de escribir durante horas o incluso días. Mientras una persona con apego ansioso suele buscar acercarse inmediatamente, la evitativa tiende a hacer todo lo contrario. Necesita distancia para sentirse nuevamente en control antes de volver a acercarse. La pregunta introspectiva sería: ¿me es difícil conversar sobre los problemas en mi relación? Número 4. Le cuesta muchísimo pedir ayuda. Imaginemos que está pasando por un momento difícil. Tiene problemas en el trabajo, en la universidad o en su vida personal. Y cuando alguien, su pareja, le pregunta: ¿necesitas ayuda?, responde: no te preocupes, yo puedo solo. No necesariamente porque realmente pueda con todo, sino porque aprendió que depender de otros podía terminar en decepción. Entonces, prefiere cargar con todo antes que sentirse vulnerable. La pregunta introspectiva sería: ¿te cuesta pedir ayuda o mostrarte vulnerable? Número 5. Cuando la relación se vuelve muy seria, imaginemos que todo va bien, existe cariño, existe confianza, pero justo cuando la relación empieza a hablar de compromiso, convivencia o proyectos a largo plazo, comienza a sentirse incómoda. Empieza a tomar distancia, a responder menos o incluso a cuestionar la relación. En este tipo de personas, la intimidad profunda puede activar su miedo a perder autonomía. No significa que no quiera amar, significa que una parte de esta persona aprendió a asociar la dependencia emocional con una posible fuente de dolor. La pregunta introspectiva sería: ¿quieres amor, pero cuando lo recibes te sientes atrapado? En el caso del apego evitativo, este suele ser el más mal interpretado. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que el evitativo no ama o que es alguien frío por naturaleza. Pero en realidad la teoría del apego nos plantea algo mucho más matizado. La persona evitativa sí puede amar, pero aprendió que depender emocionalmente de alguien podía ser doloroso o poco seguro. Así que desarrolló estrategias para protegerse manteniendo distancia. Mientras el apego ansioso vive preguntándose: ¿y si me abandonan? El apego evitativo suele preguntarse: ¿y si termino dependiendo de alguien y vuelven a lastimarme? Ambos buscan protegerse, pero lo hacen de maneras completamente opuestas. El problema grande es que esa estrategia, que alguna vez les ayudó a sobrevivir emocionalmente, puede convertirse en una barrera para construir relaciones profundas y estables. Porque el amor no consiste en dejar de ser independiente. Consiste en que puedes compartir tu vida con alguien sin dejar de ser tú mismo. Y si mientras escuchabas todo esto sentiste que te identificabas con el apego evitativo, quiero que te hagas una pregunta. ¿Realmente no necesitas a nadie? ¿O simplemente aprendiste que era más seguro convencerte de eso? Porque muchas veces la independencia absoluta no nace de la fortaleza, nace del miedo a volver a ser rechazado, de volver a ser decepcionado, de volver a entregar el corazón y que alguien lo rompa otra vez. Porque quizás durante mucho tiempo te repetiste que estabas mejor solo, que no necesitabas a nadie y que depender de alguien era una debilidad. Pero como ya te mostré anteriormente, el ser humano no fue diseñado para vivir aislado. Fuimos diseñados para conectar y aprender a confiar nuevamente
no significa perder tu libertad. Significa descubrir que puedes permitir que alguien entre en tu vida sin dejar de ser tú. Porque ser independiente es una fortaleza, por supuesto que sí. Pero creer que tienes que cargar con todo tú solo, muchas veces es una herida disfrazada de fortaleza. Tercer estilo de apego. El apego desorganizado. Este tipo de apegos suele desarrollarse cuando, durante la infancia, la misma figura que debía brindar seguridad también se convirtió, de alguna manera, en una fuente de miedo, confusión o peligro. Este tipo de apegos puede ocurrir en contextos de, por ejemplo, maltrato, violencia, abuso, negligencia grave, consumo problemático de sustancias por parte de los cuidadores o cuando el comportamiento del adulto era extremadamente impredecible. Y para un niño, esto crea un conflicto imposible de resolver. ¿Por qué? Porque la persona que debería protegerlo es al mismo tiempo la persona de la cual necesita protegerse. Y como consecuencia de ello, el niño no logra desarrollar una estrategia estable para relacionarse con los demás. Entonces, por momentos busca cercanía y por momentos huye de ella. En la adultez, esto puede traducirse en relaciones muy intensas, contradictorias y emocionalmente agotadoras. Su mayor herida suele estar relacionada con el miedo profundo al abandono y al mismo tiempo, paradójicamente, con el miedo a la intimidad. Por eso muchas veces desea el amor con todas sus fuerzas y con todas sus ganas, pero cuando lo encuentra, también puede sentir miedo de recibirlo. Y entonces, ¿cómo se conecta este tipo de apego en una relación? Número 1. Ven, pero no tanto. Este tipo de apegos durante varios días busca constantemente a su pareja. Quiere hablar, quiere verla, quiere sentir su cariño, su calor. Pero cuando finalmente la pareja se acerca y la relación empieza a sentirse muy íntima, comienza a sentirse incómoda y toma distancia. ¿Por qué? Porque existe un conflicto interno. Una parte de ella necesita desesperadamente sentirse amada, pero paradójicamente la otra parte teme profundamente salir lastimada. Por eso vive toda su vida atrapada entre acercarse y alejarse constantemente. La pregunta introspectiva sería: ¿extrañas mucho a tu pareja cuando estás lejos? Pero cuando la tienes cerca, ¿sientes ganas de alejarte? Número 2. La pelea que cambia todo. Imaginemos que tiene una discusión relativamente pequeña con su pareja. Durante unos minutos piensa, es el amor de mi vida. Pero después de la discusión, siente, quizás nunca debí confiar. Tal vez debería terminar todo. El sistema emocional de este tipo de apegos puede cambiar muy rápidamente, porque le cuesta muchísimo mantener una sensación estable de seguridad dentro de la relación. Los conflictos activan experiencias emocionales muy profundas, aprendidas claramente durante la infancia. Pregunta introspectiva. ¿Quieres cercanía, pero interpretas muchas acciones como amenazas? Número 3. Necesita mucho amor, pero desconfía cuando lo recibe. Su pareja le demuestra cariño, le escribe, le presta atención, la abraza, pero en lugar de sentirse tranquila, comienza a preguntarse cosas como: ¿por qué es tan bueno conmigo? Seguro quiere algo. Esto no puede dudar.
tantas cosas buenas no pueden ser ciertas. Algo malo tiene que haber. En este tipo de personas que desarrollan este apego, crecen aprendiendo que el amor podía venir acompañado de dolor. Incluso las demostraciones de afecto pueden demostrar y despertar demasiada desconfianza en ellos. La pregunta introspectiva sería: ¿buscas amor desesperadamente, pero cuando lo encuentras, desconfías? Número 4. Cambios emocionales muy intensos. Por la mañana, siente que su pareja es la persona más importante de su vida. Por la noche, siente deseos de desaparecer de la relación. No significa que sea una persona falsa. Significa que le cuesta regular emociones muy intensas. Cuando aparece el miedo, toda la percepción de la relación puede cambiar temporalmente. Pregunta introspectiva. ¿Puedes pasar de "no me abandones" a "déjame en paz" en cuestión de horas o días? Número 5. Miedo a quedarse y miedo a irse. La relación ya no funciona. Sabe que ambos están sufriendo, pero tampoco puede terminarla. Y cuando finalmente termina, siente un enorme vacío y quiere regresar. En este tipo de apegos, el conflicto principal no es solamente perder a la otra persona, también es quedarse cerca. Cualquiera de las dos opciones le genera mucha angustia. Por eso, muchas personas con apego desorganizado sienten que viven atrapadas entre dos miedos que parecen imposibles de resolver. Pregunta introspectiva. ¿Tienes miedo de quedarte solo, pero también miedo de comprometerte? Si te identificaste con este estilo de apego, quiero que recuerdes algo muy importante. Durante mucho tiempo quizás sentiste que había algo malo en ti, que eras demasiado complicado para amar, que nunca lograbas mantener una relación estable. Pero muchas veces no se trata de que no sepas amar. Se trata de que aprendiste a sobrevivir en un entorno donde el amor y el miedo llegaban al mismo tiempo. Y cuando un niño aprende que quien lo abraza también puede lastimarlo, crecer confiando en los demás se vuelve mucho más difícil. Sin embargo, tu historia no tiene por qué definir tu destino. Comprender de dónde vienen esos patrones no cambia el pasado, pero sí puede cambiar la manera en que decides construir tu futuro. Porque las heridas de la infancia explican muchas cosas, pero no tienen por qué escribir el resto de tu historia. Bien, quizás después de conocer estos 4 estilos de apego, quizás haya una pregunta que empieza a rondar tu cabeza. Entonces, ¿con cuál me identifico yo? Y quiero decirte algo. Lo importante no es el nombre del apego, ni la etiqueta. Quiero que sepas que las personas somos mucho más complejas que una simple clasificación. Lo importante es comprender por qué hoy reaccionas de la forma en que reaccionas. Porque cuando entiendes de dónde vienen tus patrones, dejas de pelearte con ellos y empiezas a transformarlos. Y quizás esa sea una de las reflexiones más importantes de este episodio. Quiero que sepas también que nadie elige las experiencias que vivió durante su infancia. Nadie elige cómo aprendió a sobrevivir emocionalmente cuando era un niño. Pero sí podemos elegir qué hacemos con ese conocimiento ahora que ya somos adultos. Comprender tu historia no cambia tu pasado, pero sí puede cambiar completamente tu futuro. Porque aquello que hoy llamas tu forma de amar, muchas veces no es más que la forma en que aprendiste a protegerte. Y entender eso no es una sentencia. Simplemente es el primer paso hacia la libertad
hacia tu libertad. Entonces, ahora que ya comprendemos por qué aprendemos a vincularnos de determinada manera, ahora toca entender por qué. ¿Por qué algunas personas logran salir de relaciones dañinas y otras permanecen atrapadas durante meses o incluso años? ¿Por qué seguimos pensando en alguien que sabemos que nos hace daño? ¿Por qué extrañamos a quien nos lastimó? ¿O por qué cuesta tanto soltar? Porque la respuesta ya no está solamente en nuestra historia. También está en la forma en que funciona nuestro cerebro. Porque existe un fenómeno muy fascinante que comparten las redes sociales, los casinos, el scroll infinito e incluso muchas relaciones tóxicas. Y entender cómo funciona todo esto puede cambiar por completo la manera en que interpretas muchas de las relaciones que has vivido. Entonces de eso hablaremos en el próximo video. Y recuerda, no podemos cambiar la infancia que tuvimos, pero sí podemos decidir qué adulto queremos ser a partir de ella. Y si sientes que este contenido te está ayudando o tienes algún conocido que sientes pueda sumarle, puedes compartirle este video. No olvides suscribirte a este canal y darle like para llegar a más personas. Esto fue Humanamente. Nos escuchamos pronto.